Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí como todos los miércoles a las 5:30 en este programa. Ya ven que hemos estado hablando sobre el mundo contemporáneo, estamos tratando de comprender nuestro mundo actual. Y simplemente para tratar de comprender nuestro mundo actual, hemos tenido que hablar de cosas que han sucedido, de esa cosa que llamamos historia. Porque no es posible comprender nuestro mundo contemporáneo si no tenemos una noción de lo que ha pasado anteriormente. Todo lo que sucede tiene causas y efectos. Entonces, para comprender lo que sucede actualmente, tenemos que comprender lo que sucedió anteriormente. Estábamos viendo la Segunda Guerra Mundial y le estaba yo diciendo cómo al terminar la Segunda Guerra Mundial no había terminado todavía de pelear, todavía no se terminaban de caer las balas o las bombas o lo que haya sido. Los países que ya se perfilaban como ganadores ya se estaban repartiendo el mundo. Básicamente Estados Unidos y Rusia, ¿no? A pesar de que Rusia sufrió intensamente en esa guerra, con más de 25 a 30 millones de muertos, que es muchísima gente, pero de todas maneras salió como uno de los países ganadores. Y Estados Unidos, que se decidió a entrar a la guerra ya hasta el último momento, también vino a cosechar, a río revuelto, ganancia de pescadores, como dicen. El caso es que entre Estados Unidos y Rusia se dedicaron a repartirse el mundo, pero resulta también que no había terminado todavía la Segunda Guerra Mundial y ya se estaba gestando el conflicto entre estas dos naciones, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ese conflicto entre estas dos naciones vino a marcar la segunda mitad del siglo XX y se convirtió en eso que llamamos la Guerra Fría. ¿Sí? La Guerra Fría no significa que se hayan atacado con cubitos de hielo. No, significa que estas dos naciones, que estaban armadas hasta los dientes, con armas nucleares y con todo, en lugar de atacarse directamente uno al otro, empezaron a competir en todos los ámbitos. Esta guerra, de hecho, se llevó a cabo en muchos niveles y eventualmente vino a afectar a todo el resto del planeta. Esta Guerra Fría fue un enfrentamiento, como les digo, a muchos niveles distintos. A nivel político, a nivel ideológico, económico, social, tecnológico, militar e incluso deportivo, e incluso la carrera en el espacio. A todos los niveles se jugó esta confrontación que básicamente era entre dos sistemas completamente diferentes de entender la sociedad. Dos sistemas ideológicos. Por una parte Estados Unidos, que era el líder del mundo capitalista, y por otro lado la Unión Soviética, que era el líder del mundo llamado comunista. Entonces son dos maneras radicalmente diferentes de entender lo que es la sociedad o lo que es la vida o de entender lo que sea, pero el caso es que básicamente son dos sistemas incompatibles. ¿Ok? Y pues cada uno de estos países trató de tener la mayor influencia posible en el resto de los países del planeta. Por ejemplo, no había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya los primeros pasos o las primeras manifestaciones de esta Guerra Fría ya se estaban tomando. De hecho, una de las interpretaciones, que de hecho es bastante coherente, de los ataques con bomba atómica que Estados Unidos infligió en Japón en agosto de 1945, el 6 de agosto en Hiroshima y 3 días después en Nagasaki, para un país como Japón que ya estaba completamente derrotado. Ya Japón estaba en las últimas, ya estaban tratando de negociar una rendición honorable
Japón ya sabía que estaba completamente perdido y Estados Unidos también ya lo sabía y todo el mundo ya lo sabía. Entonces Japón estaba tratando de negociar una rendición honorable, tratar de salvar cara para el emperador, por lo menos, el emperador Hirohito. Entonces estaban tratando de negociar esta rendición, pero Estados Unidos, de una manera completamente gratuita, todavía va y le arroja estas dos bombas, destruyendo completamente esas dos ciudades con cientos de miles de muertos. Y hay gente que dice que el hecho de arrojar esas bombas fue el último acto de la Segunda Guerra Mundial, porque inmediatamente después el Japón se rindió incondicionalmente. Entonces hay gente que dice que ese fue el último acto de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo hay gente que dice que no es cierto, eso no es correcto, no fue el último acto de la Segunda Guerra Mundial, más bien fue el primer acto de la Guerra Fría. Sí, el primer acto de la Guerra Fría, porque Estados Unidos básicamente lo que quería era, bueno, por una parte, probar esas armas en una ciudad con gente y ver qué tanta destrucción se causaba. A la gente, bueno, lo que les suceda es lo que menos les importaba. Pero por otra parte también quería mandar un mensaje a la Unión Soviética y al resto del mundo, para que todo el mundo viera lo poderoso que somos. Tenemos esta bomba que es altamente destructiva y no tenemos el menor empacho en utilizarla. ¿Ok? Entonces se está mandando un mensaje muy poderoso a todo el mundo, incluyendo a la Unión Soviética, pero a todo el mundo, simplemente para decir quién es quién. Aquí somos nosotros los que mandamos, son nuestros chicharrones los que truenan, como dicen. El mensaje lo mandaron y la Unión Soviética interpretó ese mensaje, y de hecho la Unión Soviética ya sabía que en Estados Unidos se estaba trabajando sobre esta bomba. Y de hecho en la Unión Soviética también ya se estaba trabajando en desarrollar algo parecido. Y eventualmente el mensaje que se le mandó a la Unión Soviética fue que la Unión Soviética también se hizo de sus propias armas nucleares. No podían quedarse atrás. Bueno, sin embargo, hay gente que dice que en realidad este enfrentamiento ideológico entre estas dos ideologías radicalmente distintas, de estas maneras de ver la vida, lo que es el capitalismo, lo que es el comunismo, no empezó acabando la Segunda Guerra Mundial, sino que, si nos vamos más atrás, habría empezado realmente desde que fue la Revolución Rusa, ¿sí? Cuando terminó la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa y se implanta este sistema comunista en Rusia, pues desde ese momento hubo una animadversión por parte de Estados Unidos y de las otras potencias europeas, que no querían en lo absoluto ese sistema. De esto ya hablaremos en otra ocasión, el capitalismo, el comunismo, todo eso. Pero cuando termina la Primera Guerra Mundial, y desde el primer momento hubo tensiones muy fuertes entre el nuevo imperio ruso, el imperio comunista, ¿sí? El imperio soviético, y el imperio británico y los Estados Unidos. Este choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo habría empezado entonces desde 1917 con el triunfo de la Revolución Rusa, en el que Rusia emergió como el primer país comunista. De hecho, las relaciones ruso-estadounidenses desde ese primer momento se deterioraron. Nada más vean ustedes este dato interesante. Estados Unidos no reconoció diplomáticamente a la Unión Soviética hasta 1933. A pesar de que en 1917 la Revolución Rusa ya había triunfado y ya se había instaurado la Unión Soviética, Estados Unidos, que no estaba nada contento con este nuevo sistema político-económico de la Unión Soviética, este sistema comunista, la de Estados Unidos no lo aceptó y no reconoció diplomáticamente a la Unión Soviética hasta 1933. Pasaron entonces algo así como 15, 16 años, que es bastante tiempo para una cosa como estas. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya les había yo dicho en otra ocasión cuando estábamos hablando de esto, cómo Stalin había pedido la ayuda de las potencias occidentales, sobre todo de Estados Unidos, ya desde 1941-42. Pero Estados Unidos se tomó su tiempo, todo el tiempo que quiso, y hasta 1944 fue cuando desembarcó en Normandía, abriendo este nuevo frente.
pero se tomó todo el tiempo que quiso. Y eso fue por la razón de que a Estados Unidos le convenía de que Alemania infligiera el mayor daño posible en la Unión Soviética. Así lo decían abiertamente, decían que se maten entre ellos. Y ya después de todos esos años, cuando se le había volteado realmente la tortilla a Alemania, Rusia ya se veía que venía fuerte, pues en ese momento fue cuando Estados Unidos se decide a participar. Y todo esto era con la misma intención, ¿sí? Simplemente de debilitar a la Unión Soviética. Ya terminó la Segunda Guerra Mundial y desde el primer momento, Rusia, la Unión Soviética, Stalin, ellos dijeron, esta parte del mundo va a ser nuestra área de influencia. Y se quedaron con toda Europa del Este. Todos esos países de Europa del Este, lo que es Polonia, lo que es Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, todos esos países de Europa del Este, Rusia insistió en que ellos tenían que ser parte de su área de influencia. Y esto es así porque Rusia había sido atacada desde el occidente por Alemania, entonces necesitaba una franja, una zona como de amortiguamiento. Cualquier cosa que suceda, tenemos este colchón. Eso fue al principio en Europa, pero poco a poco esta lucha por tener más y más influencia en el resto del mundo, finalmente vino a influir en todo el resto del mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica. En todos lados se sintió este choque ideológico. Fue una verdadera guerra que, aunque no llegó al punto caliente, por eso se le llamaba la Guerra Fría, sin embargo sí se peleó en muchos otros frentes. Lo que sucedió fue que Rusia quería que esta ideología comunista se extendiera por muchos otros lados y Estados Unidos no podía permitirlo porque a Estados Unidos le interesaba tener todo este rollo de los mercados libres y de libre comercio y todo esto. Bueno, entonces no podían permitir que ningún país cayera dentro de la órbita de influencia rusa. Y lo que sucedió es que tanto Estados Unidos como Rusia sabían que no podían enfrentarse militarmente directamente porque estaban armados hasta los dientes con armas nucleares y a ninguno de los dos les convenía este enfrentamiento. Pero, sin embargo, se enfrentaron por medio de terceros países, ¿sí? De terceros países, como por ejemplo en Corea. En Corea, a partir de 1950, 51, 52, hubo una guerra con cantidad de muertos. Ahorita no tengo la cifra exacta, pero habrá habido más de 1 millón o 2 millones de muertos en Corea. En realidad, esta guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur era una guerra entre Estados Unidos y China y Rusia por el otro lado. Unos cuantos años después, 10 años después de la guerra de Corea, se volvieron a enfrentar de nuevo en Vietnam. En Vietnam, de nuevo, otra guerra caliente, una guerra caliente con millones de muertos, también millones de muertos. ¿Por qué? Porque por un lado estaba Estados Unidos y por el otro lado estaba Rusia, pero se estaban enfrentando por medio de estos terceros países. A estas guerras entre dos potencias que no se pelean directamente, sino que se pelean por medio de tercer país, se les llama guerras proxy. Ese es el término que se utiliza, una guerra proxy. El término viene del inglés, pero así se usa también en español, una guerra proxy. Son cuando dos potencias se pelean, pero no directamente, sino en un tercer país. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción, aunque sea para olvidarnos de todos estos conflictos. Esta canción es de Rumania o Rumanía, ¿sí? Rumania, ¿sí? Realmente no sé exactamente cómo se diga. Rumania, no tiene acento hasta donde yo sé. El caso es que es de ahí. Es una canción muy interesante. Es de los gitanos de Rumanía. Vamos a escucharla. La portiță mândrii mele, răsăvărită,
tu vor mândra so ligi dali do logo dali gandri logo di tu. Lasă să logodească, numai să mănuși ligidalido, mă logodali Henry bănuiască. Că mândruț ca și pe mine nu-și mai află ligidalido, mă logodali Henry tu lume. Ligidalido, mă logodali Henry tu lume. Así fue como se dieron las cosas, y como le estaba diciendo, este conflicto entre estas dos ideologías, porque ni siquiera entre dos naciones, aunque por una parte estaba Estados Unidos, por otra parte estaba la Unión Soviética, pero en realidad lo que se estaba enfrentando aquí eran dos ideologías completamente diferentes e incompatibles. Entonces, poco a poco, el teatro de operaciones de este conflicto se fue ampliando. Al principio empezó en Europa, después se siguió a Asia, a África, a América Latina, porque resulta que ya sabemos que en el mundo en el que vivimos, las relaciones de poder y las relaciones entre las naciones están basadas en el dominio, en el control, en la colonización. Entonces también, terminada la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber movimientos revolucionarios en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en África, todos los países africanos que habían sido colonias europeas decidieron en algún momento de que ya era suficiente. Ya era suficiente de que estas colonias europeas, lo único que les interesaba era ir a saquear todos sus recursos. La gente de esos lugares vivía en la miseria y todos los recursos naturales, todo, se lo llevaban para afuera. Esa es la naturaleza de las colonias. Entonces, en África, en Asia, en todos lados, empezó a haber movimientos revolucionarios en contra de este estado de las cosas, y definitivamente muchos de estos movimientos revolucionarios fueron apoyados, fueron impulsados y hasta financiados económicamente por la Unión Soviética, ¿sí? Que le interesaba que estos países se libraran del yugo de las potencias europeas o de Estados Unidos y que simplemente se liberaran de todo eso. Entonces, como les digo, en África empezó a haber todos estos movimientos de liberación. La casi totalidad de todos los países de África habían quedado bajo el dominio europeo, con la excepción de Etiopía. Me parece que Etiopía fue el único país que consiguió mantener una independencia, y todos los demás, de esto ya les hablé en alguna ocasión, se habían repartido como si hubiera sido un pastel. Los europeos se habían repartido África como si hubiera sido un pastel. Bueno, pues a partir de los 60, de 1960, de los 50, 60, es cuando todos estos países se empiezan a independizar, ¿sí? Y no fue fácil. Hubo mucho derramamiento de sangre, hubo guerras civiles, hubo de todo, ¿no? Los países europeos no dejaban escapar a estos países, no los dejaban que se salieran del huacal. En Asia también sucedió lo mismo. Hubo casos como el de Indonesia, por ejemplo. Indonesia, que es un país bastante grande, con mucha gente, y que corría el riesgo de volverse comunista. Había un movimiento comunista muy generalizado, y Estados Unidos no podía permitir que Indonesia se le escapara del huacal, ¿no? Entonces instalaron ahí a un dictador, Suharto, que con el apoyo tácito y no tan tácito de los gringos,
hicieron una matanza espantosa de comunistas. Hubo algo así como entre 500,000 y 1,000,000 de gente asesinada fríamente. Todos los que pertenecían a los sindicatos, a los partidos comunistas, a los intelectuales, a todos esos simplemente se les eliminó de en medio, ¿sí? Entonces esto sucedió en Indonesia, en Corea también sucedió, en Vietnam también sucedió. Cualquier país que tenía la menor inquietud de ideas comunistas, enseguida Estados Unidos no lo podía permitir. Entonces fue por eso que hubo guerras con millones de muertos como en Corea, como en Vietnam. De esto ya hablaremos en otra ocasión porque también hay bastante que decir. En China, por ejemplo, en 1949, el ejército rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la guerra civil. Hubo una guerra civil en China que también con millones de muertos. Todas estas guerras siempre implican cantidad de derramamiento de sangre. En 1949 el ejército rojo se proclama vencedor tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, así se llamaba el otro partido, ¿no? El Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Estados Unidos estaba tratando de imponer a este señor, Chiang Kai-shek, que era el líder del partido del Kuomintang, pero fueron derrotados por el ejército rojo de Mao Zedong y Chiang Kai-shek tuvo que irse a refugiar a Taiwán, que hasta la fecha Taiwán sigue siendo los chinos lo consideran una provincia renegada que realmente le pertenece a China, pero Taiwán sigue manteniendo una endeble, no sé qué tan endeble, pero una cierta independencia con el apoyo de Estados Unidos. Si no tuviera ese apoyo de Estados Unidos, se vendría para abajo, yo creo que casi enseguida. Bueno, en ese momento, cuando Mao Zedong se hace del poder ahí en China, inmediatamente la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. La República Popular China también se hace comunista e inmediatamente la Unión Soviética establece una alianza con ellos. Entonces eso era inevitable a fin de cuentas, pero fue un golpe para el orden mundial que quería implantar Estados Unidos. Estados Unidos lo que quería hacer era aislar a la Unión Soviética, pero no lo pudo hacer tan fácilmente. Esto fue en 1949 y cierto tiempo después hubo un distanciamiento entre Rusia y China. También se llegaron a distanciar en su momento, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. El asunto es que también ya para ese momento, casi desde el principio, Estados Unidos perdió el monopolio de la bomba atómica, ¿no? Esta bomba nueva que quisieron impresionar a todo el mundo arrojándola en Hiroshima y en Nagasaki, pues no les duró mucho el gusto, ¿no? Unos cuantos años después, la Unión Soviética ya la había desarrollado y después también China y después también otros países. En esas cuestiones no se puede mantener un monopolio demasiado tiempo. Y finalmente todo esto, estas tensiones, este enfrentamiento vino realmente a afectar a todo el resto del planeta y marcó todos los años de la posguerra. En la segunda mitad del siglo XX, en muchas partes del mundo hubo repercusiones. Aquí en América Latina también. América Latina, que siempre ha sido el patio trasero de Estados Unidos no podía permitir que la Unión Soviética tuviera demasiada influencia. Ya de por sí, cuando fue la Revolución Cubana, de la que también ya hablamos en algún momento, la Revolución Cubana en 1959, cuando Cuba se le salió del huacal a Estados Unidos y que hasta la fecha, más de 50 años después, todavía no lo pueden, al parecer, asimilar. A pesar de que ya cambió completamente el panorama geopolítico, todavía siguen ejerciendo un bloqueo económico a Cuba. Simplemente no pueden permitir que se le salga del huacal. Por cierto que en Cuba estuvo a punto de que este confrontamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos llegara a materializarse con la famosa crisis de los misiles. Cuando Rusia estaba poniendo unos misiles nucleares ahí en Cuba dirigidos hacia Estados Unidos y por poquito se llegan al tú por tú. Claro que si la Unión Soviética estaba poniendo misiles en Cuba fue porque previamente ya Estados Unidos había puesto misiles también nucleares en Turquía dirigidos hacia Moscú. Entonces fue toda una situación, fue una crisis que a punto llegaron de arrojarse misiles nucleares uno al otro. ¿Sí? Ya sucedió en una ocasión, esperemos que no suceda en otra. Y en fin,
También en Chile, en 1970, cuando fue elegido democráticamente, ¿sí? Tras elecciones populares, fue elegido Salvador Allende, que tenía tendencias socialistas, pues Estados Unidos no lo podía permitir. No lo podía permitir y finalmente Estados Unidos se encargó de organizar un golpe de Estado cuando Pinochet tomó el poder. Entonces, este conflicto ideológico, como les digo, se jugó ultimadamente en todo el planeta. Prácticamente no hubo país que se salvara. Y pues esto siguió así hasta que la Unión Soviética se colapsó. A partir de 1989, 1990, 91, 92, que fue el colapso de la Unión Soviética. Bueno, pues resulta que ya se nos acabó el tiempo. Todo esto es muy interesante. Estamos tratando de comprender nuestro mundo moderno. Y yo los voy a dejar con otra melodía. Me parece que esta es una melodía puramente instrumental de Vietnam. De Vietnam me parece que nunca les he puesto ninguna canción. Vamos a escuchar esta melodía puramente instrumental de Vietnam. Y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo y nos estamos escuchando la semana próxima.